Esto es Café con Leche. Gloria a Dios por todo. Mi gente, bienvenidos a un programa más de Café con Leche. Este podcast en el que hablamos temas espirituales y reflexivos, ¿verdad? Reflexivos, claro que sí. Antes de empezar, queremos decirle y mostrarle nuestro agradecimiento por el podcast pasado, que fue nuestro primer episodio acerca del estrés y la ansiedad. Agradecerle a cada una de las personas que comentó, que mostró su testimonio, las cosas que ha pasado con el estrés, con la ansiedad y sobre todo el apoyo que le brindaron a ese primer episodio y mostrando que de verdad tenemos una audiencia ahí fiel que nos sigue. Sí, yo vi gente un domingo en su casa, chill, viendo el episodio y yo dije, wow. O sea, de verdad que nos sentimos tan agradecidos de poder contar con un público que es fiel. Sí, y muchas personas Y por el apoyo. que esperaban un podcast, de verdad, hablando diferente. De un podcast, estaban acostumbrados quizás a un tipo de contenido y ver que hay gente detrás de esa cámara que quiere un contenido de calidad bueno en el que se muestre un tema a la luz de la palabra. Sí. Y agradecemos por eso, de verdad que sí. Bueno, hay un show el 12 de julio. ¿Cómo? ¿Y de quién es ese show? Bueno, de una persona que yo admiro muchísimo. Es mi predicador favorito, pero también mi comediante favorito. ¿Qué? Ay, sí. Se llama Yanga Figueroa. Lo admiro muchísimo. Lo sigo desde Estoy hace celoso, mucho cuidado. tiempo. Bueno. 12 de julio, mi gente, el que persevera se casa. Es un show de comedia en el que también el amor estará presente. Ay, sí. Y tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Es un show muy dinámico e interactivo, así que necesitamos que usted vaya y que entienda que usted no va a pasar desapercibido. El público es parte del show. Y cuando decimos que es parte del show, es que hay dinámica preparada para usted. La vestimenta es formal porque vamos a hacer como que estamos en una boda. Sí, este Entonces las mujeres vayan con su vestido bien bonito. Claro. Yo creo que compré el mío ya. ¿Cómo? Sí. Porque yo lo compré y me quedó lindo, pero no sé si usé ese u otro. Bueno, pues hay que elegir entonces. Sí, entonces los hombres también vayan formales, que va a haber mucha dinámica. Y que usted no sabe lo que puede encontrar. No que usted no se baña todos los días. Y como se va a bañar para ese evento. La fe sin obra es muerta. Y hoy mismo vamos a hablar de la fe y de las obras. Entonces, heaventicket.com. Escríbanos al 829-504-0459 para más información. Vamos a empar este podcast. Vamos allá. Bueno, Jan, ¿tú sabías que dentro de la congregación se habla mucho de la fe por obras, pero no tan directamente? Es decir, con nuestras palabras u ocultando este tema, lo decimos con otras palabras, básicamente. Básicamente. Nos dijeron que no se puede decir básicamente. No se puede decir básicamente, pero... Es decir, le hemos restado a Jesús el mérito de la salvación y nos lo hemos atribuido a nosotros. Y hemos entendido que nuestras muchas obras son causa de nuestra salvación. Es decir, nosotros somos salvos porque tantas cosas podamos hacer y no por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, el tema de hoy es justificado por la fe, no por nuestras obras. Ok, entonces eso es lo que vamos a hablar. Sí, hoy vamos a hablar de este tema y... Entiendo oportuno empezar por la parábola del sembrador, que la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 8, verso del 4 en adelante. Y dice... ¿Lo quiere que lo lea? Sí, por favor. Lucas. Está aquí. Lucas 8:4. Dice así. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto, a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiere que siga? Sí, ¿hasta dónde? Hasta la explicación. Y sus discípulos se le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola.
viene explicación. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, Amén. aquí podemos ver, amén, aquí podemos ver 4 tipos de fe. Y solamente la última es una fe genuina, es una fe que produce salvación. Amén. Podemos ver que hay una explicación donde dice que este es el que la recibe con gozo, pero luego pues no persevera, y otro es el que se deja llevar de los placeres de la vida. O sea, fíjense que todos en un principio creyeron, Sí. pero los frutos evidenciaron esa fe. Entonces, la única fe genuina es cuando la semilla, que es la palabra de Dios, es plantada en buena tierra. La buena tierra eres tú. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros vemos a personas en la iglesia que se descarrían y decimos, pero no puede ser, esa persona perdió su salvación porque esa persona era muy de Dios, era muy gozosa, tú llegabas y tú veías a esa persona encendida, ¿y por qué ahora esa persona se apartó? Pero no puede ser, porque esa era la persona que lideraba, que más gozo y alegría traía a la congregación. Pero es justamente ahí lo dice, es la persona que en principio recibe la palabra con gozo, pero luego se aparta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué revela eso? Que su fe no era genuina, que esa persona no era un terreno fértil y bueno, donde la palabra de Dios fue sembrada. Claro que sí. Entonces, hay otro que dice como que los placeres de la vida ahogaron. Entonces, tenemos personas que en un principio creen también. Fíjense que todos en un principio creen. Pero luego, por ejemplo, hay personas que Dios no tienen nada, buscan de Dios y luego Dios le da riqueza, le da placeres y se dejan llevar de eso y abandonan a Dios. Entonces, eso revela que esa persona no era un buen terreno. Fíjense que la única fe en esta parábola, que la única persona que es un buen terreno es aquella buena tierra que da fruto, que da buen fruto y que persevera. Fíjate que la palabra dice aquí que más el que cayó en buena tierra, a estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, perseveran. No es que hoy disfruto y en 6 meses no. Claro. Entonces, la pregunta sería, ¿tú eres un buen terreno? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No es, perdió su fe porque se dejó llevar de esto y del otro. No. Yo creo que la pregunta más de no hagas esto que te vas a perder sería, ¿tú estás haciendo un buen terreno con eso que tú estás haciendo? O sea, eso que tú estás haciendo, ¿estás revelando qué tipo de terreno tú eras? Sí, hay que acoplar. Todos nosotros somos un terreno, aptos para confiar y creer. Pero como tú decías, o sea, hay muchas personas, para ponerte en un ejemplo llano, incluso hasta los demonios creen. Sin embargo, no dan un fruto. No dan un verdadero fruto. Entonces, yo escucho, y usted también, yo sé que escucha a muchas personas decir, pero yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Pero no estás dando fruto genuino de un verdadero arrepentimiento. Porque Dios no es moralmente correcto. O sea, no se trata de que tú en tu vida cotidiana seas bueno, sino que tú también espiritualmente estés afianzado a Él. Y yo creo que aquí podemos ver en esta parábola que verdaderamente es el que retiene. Mira, como dice Jesús, es aquel que retiene, es decir, que Él sabe que es un momento a otro, si no lo cuida mañana, no lo va a poder retener. Entonces, es siempre como tu celular, ¿verdad? Si uno retuviera la fe como el celular. Tú sientes, en cada momento, cuando tú no lo sientes, tú te pones, tú te turbas. Claro. Entonces, por eso él dice retenerlo. Pero también lo da con perseverancia, da fruto. Claro. Es decir, que quizá probablemente mañana yo me sienta mal o me sienta agobiado o me sienta triste y no esté dispuesto a dar fruto. Sin embargo, yo soy alguien perseverante y yo doy fruto. Claro. La justificación es un tema doctrinal básico.
Porque nosotros tenemos que entender que todo lo que yo haga no depende de Es mí. insignificante, es relevante. No depende, la salvación, de hecho, no depende de mí. Yo en un grupo de estudio que tengo, le decía a los chicos para mostrarle un ejemplo de acerca de la justificación, de que Dios a ti te perdona no porque tú seas bueno. Dios ni siquiera te mira a ti desde el cielo para abajo porque tú seas bueno, porque tú hagas cosas. Él te mira a través de su Hijo Jesús. Sí. Y yo le ponía un escenario, un ejemplo de un juicio. Dios es el juez. Jesús es tu abogado y tú eres el acusado. Entonces, de acuerdo a lo que hace el abogado, es que Dios, el juez, puede mirar al acusado a través de la defensa del abogado, pero no es por ti, fue por el abogado. Sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros somos insignificantes en este plano, que lo importante es Jesús. Sí, tú sabes que ya saliendo un poquito de... No saliendo tanto del tema, pero por eso es que se dividen estas dos corrientes, que hay una corriente, no nos vamos a entrar ahí en ese conflicto, obviamente. Ese no debate nos vamos a meter ahí, pero que hay una corriente que dice que la salvación no se pierde. Que la salvación no se pierde, y el otro dice que se pierde. Y si tú te pones a pensar, no estamos diciendo que la salvación, espérense, no digan que nosotros dijimos A mí personalmente no me gusta ese tema porque no me gusta. siento... Lo que pasa es que hay mucha manipulación dentro de la iglesia de que no hagas eso que te va a perder, no hagas eso que te va a perder, no hagas eso que va a perder tu salvación. Pero si tú te pones a pensar, así como nosotros dijimos, aquí nosotros pudimos ver 4 tipos de fe. Por ejemplo, la persona que recibe en un principio la palabra gozoso y después pues no da fruto con perseverancia. Entonces, cuando vemos a esa persona, por ejemplo, descarriada, fulanito perdió su salvación, ¿realmente la perdió? Porque para tú perderla, tú tuviste que ser un buen terreno. Y si tú eres un buen terreno, tú tienes que perseverar en tus obras. Entonces, ¿realmente él la perdió o él nunca la tuvo? Porque él fue un mal terreno. Entonces, está para pensar. No estamos afirmando nada, pero está para pensar. Son cosas ¿Y qué tú crees? ¿Que se pierde o no se pierde? Yo entiendo que el que tiene en una buena tierra, el que es una buena tierra, puede venir cualquier tipo de adversidad y va a perseverar. Sí, pero no me contestaste. Esa es la respuesta. Porque si tú dices que tú la vas a perder, por ejemplo, tú tuviste que tenerla. Ya. Y para tú tenerla, tú tuviste que ser una buena tierra. Pero entonces si tú la pierdes, eso revela que tú no eres una buena tierra, sino que tú eres un terreno malo donde no se puede sembrar. Ya entendí la línea. ¿Entendiste más o menos sí, la línea? Más o menos, sí. Pero el tema no es este. El tema no es. El tema no es este. El tema es que le hemos restado el mérito a Jesús y nos lo hemos atribuido a nosotros porque entendemos que nuestra salvación depende de qué tantas cosas nosotros queremos hacer y no. O sea, sino que las obras son consecuencia de nuestra fe. Sí. Porque, ojo, no es que nosotros solamente creamos y no hagamos nada. No. Porque entonces tus obras revelan qué tipo de fe tú tienes. Si tú tienes una fe verdadera o una fe fingida. Entonces, tus obras demuestran qué tipo de terreno tú eres. Entonces, las obras sí son importantes, pero no son la causa de la salvación, son la consecuencia. Son el resultado. Son el resultado. Las buenas obras, yo escribí aquí que las buenas obras no son para ser salvo, sino que sean el resultado de ser salvo. Es decir, que yo doy buenas obras. O sea, por eso Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Cuando él se refiere a esas obras, él se refiere a que una persona que tiene fe en Jesucristo está llamado a dar fruto de verdadero arrepentimiento. Pero hoy en día las iglesias, lamentablemente, nos enseñan a hacer cosas para Dios, para mostrar que nosotros somos una gente buena, un verdadero cristiano. Pero nos enfocamos en hacer cosas físicas que se puedan ver. Por ejemplo, qué sé yo, eventos, ponte lo que sea, o sea, hacer obra por hacerla. Y yo entiendo que para una persona ser llamado bueno, es como yo decía anteriormente, no hay nadie verdaderamente bueno. Hay actos de bondad, pero una persona realmente... Bueno, cuando el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, él pone 2 frutos. 2 de los frutos es benignidad y el otro es bondad. Y estudiando esto, usted se da cuenta que aquel que es bondadoso no siempre es benigno, porque incluso la gente que son malas
pueden hacer actos de bondad. Sin embargo, aquí el más importante es la benignidad, porque alguien que es verdaderamente bueno es alguien que es intachable, que no puede ser señalado. Es alguien que tiene una convicción firme de que se conduce bien en la vida. Entonces, nosotros tenemos que perseguir y entender que por más que nosotros intentemos hacer algo, eso no nos va a salvar. Nunca va a ser suficiente. Eso no nos va a salvar. Lo que verdaderamente nos salva es creer en Jesús. Eso es lo único que puede salvar al creyente. Delante del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros somos un moro de guandule con coco. Sin habichuela. Pero eso es bueno. Sin habichuela. Un moro sin habichuela. Ay, Dios. Yo soy la chistosa. Qué bendito ejemplo. Entonces, y ojo, el hecho de que tú seas una buena tierra no quiere decir que tú no cometas errores, porque cuando la semilla cae en el árbol toma un proceso para perfeccionarse e ir creciendo. Nosotros, el hecho de que nosotros seamos buena tierra no quiere decir que nosotros no seamos pecadores. Todo ser humano es pecador. Uh-huh. Entonces, independientemente de que nosotros seamos salvos o no seamos salvos, somos pecadores. Independientemente de que seamos buena tierra o mala tierra, somos pecadores todos. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un sacrificio de Jesús en la cruz, que por medio de la fe, Jesús se nos adjudica a nosotros. No, te miro así porque me gusta mucho eso que tú estás tocando, de la buena tierra. Porque hay una parábola que el mismo Jesús dijo ¿te acuerdas de la higuera? Ay, de la higuera que no dio fruto, maldita sea. Sea la higuera. Ah. No me dio. No seas como la higuera, da fruta para el Señor. La higuera, hay un versículo bien importante de esa historia. Wow. Hay un apartado bien importante de esa historia, que es cuando Jesús dice que le dijeron al Señor, no sé si estamos hablando de la misma higuera, porque hay tanta higuera en la Biblia que... a la que yo me refiero es cuando a una higuera que no daba fruto. Sí, que el Señor la maldijo. El tipo le dijo de que como que la corten. Déjame ver. Pausa comercial para Giancarlos buscar el versículo. Ok, Lucas 13, 6 al 9 se narra la parábola de la higuera estéril. Un hombre tiene una higuera plantada en su viña, no produce fruto. El hombre le dice al viñador que la corte, pero este le pide que la deje un año más, que la abone, que él la abonará y la cuidará para ver si produce fruto. Si no lo hace, entonces se puede cortar. Eso es Lucas 13, 6 al 9. Hay otra que dijo que la maldijo, para que no digan que yo dije una mala palabra. No, la que tú dijiste fue cuando Jesús vio una higuera y como que la maldijo. Sí. Pero en otra, él pone esta parábola de ejemplo que se refiere a que el viñador o el cuidador del terreno conoce la higuera. Espérate, que a mí me dio risa cuando tú me viste que yo dije mal. Claro. Que él me miró así. Pero el punto de esto es que nosotros no podemos ser buena tierra sin entender que nosotros lo que somos es un terreno. Te voy a explicar el concepto. Es que el terreno no puede cuidarse por sí mismo y no puede amoldarse por sí mismo. Cuando usted va a sembrar una planta, tiene que haber alguien que esté dispuesto a plantarla. Ay, mi madre. Y a cuidar el terreno. Y esa persona es Jesús. Entonces, nosotros a veces como cristianos queremos ser el que planta y queremos ser la semilla, queremos ser el terreno, queremos ser el agua, queremos ser básicamente todo. Y dejamos a Jesús como que sentado ahí descansando. Entonces, Jesús no quiere descansar. Él quiere más bien trabajar para ti. Entonces, yo creo que lo principal que tiene que saber una persona y es entender que usted tiene que nacer de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando le dijo, Nicodemo, nace de nuevo, que tú tienes que tener en cuenta que hay alguien que quiere que tú empieces de nuevo. Hay alguien que quiere que tú te amoldes a como él quiere. Y por eso me gustó que tú hables de eso, de la buena tierra, porque la semilla, solamente el que la planta sabe de qué es. Y tú mencionando este versículo de la higuera, fíjate, yo no me acordaba de este versículo. No, del otro sí, del maldita sea así. Esta higuera también, o sea, yo
pensando, hace alusión a nosotros, nuestra vida sin Cristo. Claro. Porque en un principio Y la con higuera... Cristo también. Claro, en un principio la higuera estaba seca, o sea, no daba fruto, estaba para perdición, estaba para cortarla de raíz. Y entonces dice así como tú le dices, no, espérate, déjame cuidarla, y si no da fruto después de yo cuidarla, pues entonces tú la cortas. Claro. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor nos moldee, que el Señor nos cuide, que el Señor nos transforme, Sí. y nosotros aceptamos esa transformación, entonces hay salvación en nosotros. Pero si a pesar de esa semilla que se sembró, nosotros no damos fruto, pues entonces ahí es que revela que nosotros no aceptamos ese cuidado, en pocas palabras. Sí, y esta parábola me gusta mucho porque también muestra la misericordia del Señor. Ahí sí. Porque dice, el viñador, hay alguien que quiere cortarla, que tengo entendido que es el enemigo, no sé, perdónenme lo que interpretan bien esa parábola. No, déjame mandar a mi hijo para que la cuide, y si mi hijo no es suficiente para Exacto. ellos, entonces échala a perder. Exacto, por eso, o sea, él le da la opción. El verso más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él hace. que en él cree. Ah. Que en él cree. Está pendiente. Fue un gancho para ver si está pendiente. Todo aquel que en él cree, pero tiene que hacer, tiene que creer. Claro. Para creer tú tienes que... No, pero hacer o hacer ya entendí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, más tenga vida eterna. La clave de ese versículo es creer. No hacer. Y no creer como cree todas las personas, porque hay una fe natural del ser humano, esa fe que te produce tú cumplir un sueño, tú poner un negocio, tú confías en una gente, esa fe, pero esa fe no salva. La fe que salva es aquella fe que tú estás dispuesto a ser regenerado por Cristo. Y esa regeneración y ese nuevo nacimiento produce en ti características que reflejan el carácter de Jesucristo en esta tierra. Porque no hay una fe del ser humano que te ayude a ser una persona perfecta. Sí. Solamente la fe en Jesucristo te ayuda a ser perfecto. Porque obviamente hay que acercarnos a ser un varón perfecto, pero no lo podemos hacer a través de una fe natural, a través de una fe normal. Porque Dios, como dije anteriormente, no es moralmente correcto. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, pero que yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie. Pero hay una fe regeneradora que va más allá de la confianza humana, de la fe natural. Y de esa fe que nosotros queremos hablarte hoy, de esa fe que produce un verdadero fruto de arrepentimiento. Claro, la justificación por la fe es ese acto mediante el cual los pecadores injustos son hechos justos delante de un Dios justo y santo. Entonces nosotros seguimos siendo injustos, pero somos justificados por la fe. O sea, no es que hago mucha cosa buena y ya dejo de ser injusto. Usted sigue siendo el mismo malvado de siempre. Amén. Delante de Dios, o sea, lo dijo Santiago, no hay bueno ni aun uno. No hay bueno. Entonces es justificado por la fe. La única forma de yo hacerme justo es a través de la fe en alguien que es justo, de verdad, que es Jesucristo. Amén. Entonces, es eso. O sea, cuando nosotros somos justificados por la fe, nosotros no es que hacemos cosas y ya por eso somos salvos. No, es que un juez, cuando es un juez justo, no te evalúa por las cosas buenas que tú haces. Obviamente, vamos a poner Dios como un juez justo. Si tú dirías, bueno, mi fe es por mis obras y yo voy a hacer cosas, actos de bondad y actos de misericordia y eso me va a hacer salvo. Perfecto. Pero entonces, si llega el día del juicio y ponen en una balanza todos esos actos de misericordia, se convertirían irrelevantes en comparación con la maldad tuya como ser humano. Sí, claro. Entonces, si te van a evaluar por tus obras, sea cual sea la cantidad de actos buenos que tú hiciste, tú siempre vas a perder. Porque no eres bueno. O sea, tus obras buenas nunca van a superar tu pecado. Entonces, en esencia, es eso. Nosotros, eso es lo que hizo Cristo. Cristo vino, murió aquí en la tierra por nosotros los pecadores. Y mediante ese acto, ya cuando el Señor nos mira a través de ese sacrificio. Ya el Señor ni siquiera nos mira directamente. Cuando nos mira a su Hijo clavado en una cruz. Y por eso es que nosotros somos salvos. Es a través de el sacrificio que el único hombre perfecto en esta tierra hizo y no a través de lo que nosotros podamos hacer. Sí, totalmente. Y yo siento que a veces es tan difícil para nosotros reconocer eso.
Porque escuchamos tantas veces de hablar acerca de el sacrificio de Jesucristo, pero no entendemos lo tan relevante que fue eso. Ujú. Y es tan difícil para el ser humano confiar en algo que él no ha hecho. Porque el ser humano quiere hacer algo. Y cuando te dicen, no, es que tú no tienes que hacer nada, simplemente como que crees, como que nosotros... O sea, la naturaleza del ser humano lo ve como difícil, porque en el mundo de la sociedad, para tú obtener algo económico, por ejemplo, tú tienes que trabajar para eso. O para obtener un amor, para mantener una relación, tú tienes que trabajar para eso. Claro, mucho. Pero ahora te dicen, mira, para confiar en Jesús o para ser justificado, para ser justo, tú solamente tienes que creer en el acto que hizo otra persona. Y eso para nosotros, para la naturaleza humana, es difícil. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros confiemos en que el acto que hizo Dios no es un acto simplemente que se puede ver desde el marco moral. Fue algo trascendental. Fue algo para quitar la iniquidad o la maldad de alguien que a ti no te puede ver porque tú siempre estás en pecado. Él te dio una alternativa para que tú no tengas pecado y él poder mirarte y poder verte, que es la fe. Esa fe que cambia, esa fe que transforma, esa fe que, como dijo Elibet ahorita, te hace dar frutos buenos, dar un verdadero fruto. Hay un texto bíblico que dice que no le he llamado siervos, sino le he llamado amigos. Y le he enviado a que vayan y den mucho fruto. Y no sé si en el mismo versículo, pero ojalá y que sí. Es que me confundo. Lo he enviado a que vayan y den mucho fruto. Pero no dice de que mucho fruto y ya. Dice mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Es decir, que no es que yo simplemente doy fruto hoy, mañana no. Y mañana no. No, es que yo estoy llamado a dar fruto y mi fruto debe permanecer. Permanecer no es que hoy nada más. Es algo constante, perseverando. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto no se trata de que con creer en Dios y tener fe un día, no. Esto se trata de perseverar. Hoy confío en Él, mañana tengo que hacer lo mismo. Hoy tengo fe en Él, mañana yo tengo que trabajar en mi fe para poder seguir perseverando. Sí. Porque el evangelio es cuestión de día a día, de tomar una decisión cada día, cada vez que tú te levantas. De tú afianzarte a una decisión que tú tomaste de seguir a Cristo y perseverar. Porque la única forma de llegar allá, ¿verdad? A ese día y te dejen pasar es perseverando. Claro, y eso no quiere decir que tú no cometas errores o que tú sigas siendo un pecador. Y que tú no... Porque el asunto aquí está, no en que ya somos perfectos a través de la justificación por la fe, sino que nos vamos perfeccionando día a día. Claro. Entonces, por más cerca de esa perfección, que siempre va a ser imposible estar, aunque sea así de cerca, por más cerca de esa perfección que nosotros creamos estar, nunca va a ser suficiente y nunca nos va a eximir de ser pecadores. Es decir, no hay más santo que otro. Claro. Entonces, como nosotros vimos, que en esencia, ya ahora en esencia, ya no es básicamente, me quitaron esa muletilla. En resumen, Dios vio que a través de la ley era imposible, o sea, nosotros salvarnos por nuestras obras. Entonces, ¿qué él dijo? Claro, evidentemente. ¿Qué él dijo? Es imposible que esta gente se salve, que esta gente sea santo. Déjame mandar a mi hijo. Hay un versículo en Romanos 5:8. No, estratégicamente lo hizo el Señor. Mandó la ley para que, oye, Moisés, dale esto y lo otro. Para que ellos vean que lo único que lleva la ley es a ustedes cometer más pecado y que no pueden ser perfectos. Mándaselo a ellos. Dale la ley. Entonces, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ahí está. O sea, Cristo es la causa de nuestra salvación, no que tanto nosotros podemos hacer. Y a mí me llena de ilusión eso, como que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y la gente cree que el que viene al evangelio no deja de ser pecador. O sea, somos insensibles al pecado, no nos gusta el pecado, le huimos al pecado. Pero seguimos siendo pecadores porque nuestra naturaleza es el pecador.
obviamente. Yo digo que ahí somos más pecadores porque mal está en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí es que somos más pecadores. Entonces, nosotros tenemos que entender que yo soy inmerecedor delante de lo que hizo Jesucristo. Que lo que hizo Jesucristo es un sacrificio demasiado grande que yo ni siquiera estoy dispuesto a hacer, porque yo no moriría por alguien que yo no amo. Y Dios lo ama, Dios ama a todo el mundo. Y que no conoce tampoco. Y que, bueno, Él nos conoce. Bueno, Él nos conoce. Él nos conoce. Es diferente, pero el sacrificio de Jesús es algo bonito, algo lindo, algo hermoso. Algo hermoso. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 4, del verso 2 en adelante. Vamos a hablar del Padre de la fe. Ok, dale. Ok, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué texto es? Ese es Romanos 4, versículo 2 al 11. Hay un contexto bien importante en ese versículo que hay que tomar en cuenta, que es que los judíos estaban diciendo, miren, a los gentiles, ¿verdad? Como Pablo fue llamado a los gentiles eran las personas que no eran judíos, que como ustedes saben que después del evangelio, después que Jesús se sacrificó, el evangelio se expandió, se abrió para todo el mundo. Pero antes era solamente para los judíos. Pero el plan de Dios era que fuera para todo el mundo. Y nosotros, que somos la representación de los gentiles, porque no soy judío, ni el IB tampoco, ni la producción tampoco, entiendo yo. Ni el que está grabando tampoco. No es para nosotros. Entonces, el contexto es que en esos versos, los judíos estaban diciendo, mira, los gentiles tienen que circuncidarse. Para ustedes ser salvos, tienen que circuncidarse y tienen que hacer los actos que hacemos nosotros. Tenemos que hacer la costumbre que hacemos nosotros para ustedes poder circuncidarse. Entonces el apóstol Pablo lo agarra y le dice, mira, incluso el papá de ustedes, que ustedes dicen que es Abraham, el padre de la fe, a él le contaron sus obras y Dios lo justificó sin él haberse circuncidado, sin él darle un pacto. Ay, Dios mío. O sea, él le está diciendo, mira, el padre que ustedes defienden tanto, a ese mismo Dios se lo contó antes de circuncisión. Entonces ustedes le están ordenando a los hijos míos, que en este caso los gentiles, yo parafraseando, ustedes le están diciendo a los hijos míos que ellos tienen que circuncidarse cuando a su propio padre, él no estaba circuncidado, él todavía no estaba haciendo el pacto de Dios y Dios lo contó como quiera. O sea, que ustedes no pueden... Y ahí lo ponemos ahora en el plano actual y podemos extrapolar esto a este plano y decir, tú no tienes que hacer nada para que Dios te salve. Tú tienes que creer en Él y Él te va a justificar. Por eso es que Él enfatiza en que esto no se trata de obra. Esto no se trata de que yo me circuncide, poniendo el plano de que la circuncisión sea asistir a la iglesia, que la circuncisión sea... orar a un momento todos los días, o que yo soy el que más que esto, que lo otro. No. Si tú no tienes fe y esa fe en ti produce un fruto de arrepentimiento, si no hay fruto en ti, entonces verdaderamente toda la circuncisión que tú hagas no va a valer de nada, porque ellos se circuncidaban, los judíos, ¿verdad? Pero vemos que hacían muchas obras que no iban alineadas a un nuevo nacimiento, de ese nuevo nacimiento que hacía Jesús. Entonces él está diciendo, el apóstol Pablo, a los romanos aquí, oye, mira, ustedes no pueden hacer nada para que esa salvación ya está ahí, porque esa salvación la brindó Jesús. Y Él fue el que hizo un solo acto y ya. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer. Exactamente. O sea,
En resumen, Pablo le estaba diciendo, no me hable a mí de que la salvación de ellos va a venir por la circuncisión si la salvación de Abraham no vino, No vino por estaba acto. incircunciso. Entonces, quiere decir que ya estamos invalidando la circuncisión. Fíjate que tú diciendo eso, yo releí el verso 11, estaba viendo aquí y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo aún estando incircunciso. Está fuerte eso. Si tú lo estás pensando, como yo, sí, lo estoy pensando dilo, como entonces, tu ministro. dilo. Entonces, lo que está diciendo aquí es la circuncisión es producto de esa justificación por la fe. No es que la circuncisión está mala y no la tienen que hacer. No. No me hable que la causa de mi salvación es la circuncisión. Él le dio una obra como señal de la fe. De la fe. Es decir, que hoy en día el hombre no tiene que quitarse el prepucio, ¿verdad? Que eso es lo que es la circuncisión. Pero la señal... Wow, Dios mío, Padre. Siento a Dios. Literal. Jesús, va a ponerlo como Jesús. Sí. Para no tener que hablar de circuncisión. Pero ¿qué Jesús dijo? Por tu fruto es que a ti te van a conocer. Es decir, que yo primero tengo fe en Jesús. Y la fe en Jesús, como no es una fe estática, sino es una fe que produce en movimiento en el ser humano, una fe que yo externamente digo, levanto mi mano y digo, yo creo en Jesús y confío en Él. Entonces, internamente hay un cambio en mí que eso se produce en lo externo. Es decir, que la única fe que verdaderamente produce algo es la que habla Jesús. La fe produce fruto. O sea, si por tu fruto es que a ti te van a conocer. Por tus obras es que van a conocer que tú tienes una fe en Jesús, sí, que tú tienes una fe en Cristo. Es que no se puede hablar de fe sin obras. No se puede hablar de las obras sin fe. Es como algo que está conectado. Porque aquel que cree en Jesús tiene que ser imitador de Él. Y Jesús hacía obras que evidenciaban que Él era hijo de Dios. Claro. Y nosotros tenemos que hacer obras para evidenciar que nosotros tenemos a Cristo. Pero esas obras no pueden estar alineadas. Yo decir, yo voy a hacer esto y lo otro para que crean que yo soy cristiano. No. Es que el ser cristiano te va a llevar a hacer eso. Yeah. Hebreos 11:31 dice que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Pero tú dirás, ¿cómo por la fe? Si Rahab la ramera arriesgó su casa, entrando o guardando a los 2 espías que mandó Josué a reconocer la tierra. En Jericó, 11:31. Josué había enviado 2 espías a reconocer la tierra. Entonces, el gobernador de esa tierra se había dado cuenta y Rahab, que era de esa misma tierra, pues los ocultó. Entonces tú dirás, ¿y por qué por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes si ella tuvo que hacer algo? Si tú te lees el texto, Rahab le está diciendo, miren, yo sé que Jehová le ha entregado a ustedes esa tierra. Yo sé la maravilla que ha hecho Jehová. Yo sé que el Dios de ustedes es verdadero. Entonces, yo voy a hacer pacto con ustedes porque yo estoy creyendo, o sea, creo por fe que el Dios de ustedes es un Dios fuerte. Entonces, como yo sé que Dios le dio la tierra a ustedes, yo lo voy a guardar aquí. Ahora, cuando ustedes vengan y ataquen Jericó, sálvenme a mí y a mi familia. Ayúdenme ahí. O sea, fíjate que lo que ella hizo fue producto de la fe, porque si ella no hubiese creído en que Dios era un Dios que le había entregado la tierra y era el Dios verdadero, ella no hubiese hecho eso. No, claro, ella tuvo que confiar en el Señor. O sea, ahí está, en ese verso. Sí, y Pablo... En Josué, creo que Josué capítulo 2. Y si tú te fijas, el apóstol Pablo, bueno, no el apóstol Pablo, sino el autor de Hebreo, aunque dicen que es el apóstol Pablo, pero el autor de Hebreo, si ustedes leen ese capítulo completo, no solamente habla de Rahab, habla de muchísima gente más, de Abraham, habla de mucha gente que creyeron en el Señor. Pero luego en el verso 12, que por eso te pregunté qué capítulo es, para buscar lo siguiente. Que es diligente, ministro. Ay, en el 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, es decir, en conocimiento, toda esta gente que yo estoy hablando, nuestra tan gran nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al final del verso 11, él dice en el 39, verso 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, que la fe del Antiguo Testamento, de toda esa gente, se consuma en Jesús. O sea, lo real está en Cristo. O sea, toda esa gente creyeron antes y confiaron en el Señor. Pero el resultado de toda esa fe, de toda esa gente que creyó, se evidenció en Cristo. Por eso, en la genealogía de Jesús, tanto esa gente que confiaron e hicieron cosas trascendentales, que creyeron, que confiaron en el Señor plenamente. Por eso es que Él es el consumador de la fe. Él es el consumador del nuevo pacto. Es decir, la persona que selló el nuevo pacto en el que la fe es la carta principal para poder recibirlo. Exactamente. Entonces, se preguntarán, entonces las obras no son tan importantes, claro, porque las obras revelan nuestra fe. Claro. Las obras dan testimonio de qué tipo de terreno nosotros somos. Porque dice el libro de Mateo que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da malos frutos. Entonces la pregunta es, tú estás haciendo mucha cosa mala, tú te estás comportando extraño, ¿qué tipo de terreno tú estás haciendo? Sí. ¿Qué tipo de terreno revelan tus obras que tú eres? ¿Y por qué eso es importante? Porque ustedes dirán, bueno, tal vez si la fe y la obra van juntas, entonces es innecesario separarla para volverla a unir. Es innecesario redundar de un tema que si la gente sigue creyendo o sea, como que si la gente sigue con esa creencia, como que no va a haber no va a haber un producto diferente. No va a haber una cosmovisión. ¿Con cuál creencia? Que, por ejemplo, si hay personas que dicen, bueno, al hacer muchas obras, yo voy a ser salvo. Ok. Entonces, si yo vengo y te digo, no, tú no eres salvo por las obras, tú eres salvo por la fe. Pero la fe produce obras. La gente va a decir, bueno, yo estoy produciendo obras. Entonces, ¿por qué es importante entender? Diferenciarlo. Claro, diferenciarlo. Si al final el resultado va a ser el mismo. Es importante conocer que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si tú crees, tú puedes llegar a ser salvo. Sí. Si tú crees, solamente si tú crees, tú puedes llegar a ser salvo. Ahora, si tú haces buenas obras solamente, tú no puedes llegar a ser salvo. Es decir, si tú las separas a las dos... La fe es más relevante. La fe es la relevante realmente, sí, es claro. La fe. La fe es la que te salva. Y esto lo vamos a demostrar con unos ejemplos de la Biblia. Pero antes de poner la Biblia, yo te puedo decir que hay asesinos en las cárceles que son salvos. Y hay ciudadanos, buenos ciudadanos en la sociedad que no son salvos. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento y la fe. Hay asesinos que después de lo que hicieron, se han arrepentido y aceptaron al Señor como su único salvador, y ahí en la cárcel empezaron a dar fruto. Claro. Y hay buenos ciudadanos que hacen buenas obras en la sociedad, pero que no tienen fe y no son salvos. Entonces, es importante entender que la salvación viene por la fe y no por las obras, porque si tú la separas y haces una o la otra, es la fe, la que te va a dar el resultado. La fe en Jesucristo. Hay una historia que es la del joven rico, que a mí me da risa porque el Señor le respondió de una vez, ahí mismo. Él le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No soy bueno, mi loco. Y yo digo que ahí mismo él le respondió, ¿por qué me dices bueno si no hay bueno? Solamente uno, Dios. Entonces, en esencia, él le está diciendo todo. Él le está anticipando, todo lo que tú me digas que tú hiciste, tú no eres bueno por eso. Sí. Solamente hay un bueno, es Dios. Pero si tú quieres heredar la vida eterna, tú tienes que guardar los mandamientos, hacer esto y esto y esto. Y él dice, maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y él le dice, bueno, pues entonces vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Se fue la luz. Y él se fue la luz y no volvió nunca porque él se fue. Y triste porque tenía muchas riquezas, o sea... Y después se acerca uno de sus discípulos y le pregunta de que puede... Y ahí es donde Jesús le habla
de la riqueza. Sí, porque ahí él le dice, los ricos no heredarán el reino de Dios. Entonces los discípulos le dijeron, pero ¿cómo así? Pues ¿Cómo nadie va a así? entrar. Pues yo quiero ser Porque rico. en ese tiempo la riqueza era una señal de la bendición de Dios en tu vida, de que Dios te ha bendecido la producción de tus manos. Entonces dijeron, pero ¿cómo así entonces? Porque Job fue rico, Abraham fue rico. Hay muchos personajes en la Biblia que fueron ricos. Entonces, ¿cómo que el rico no va a ser salvo? Entonces, él volvió y rectificó y él dijo, los que confían en la riqueza. Lo que ponen su fe en ella. Lo que ponen su fe en ella. Entonces, ese joven rico tenía una fe superficial. Porque él reconoció en principio que él es el maestro bueno. Pero esa fe no fue suficiente para él abandonar todo lo que él tenía e ir a seguir al maestro. Entonces, no fue una fe genuina. Porque si tú realmente tienes fe en que ese es el maestro, de que ese es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tú dices, lo que yo tengo es disparate en comparación con lo que Él me va a dar. Pero no la tuvo. Sí, pero yo hubiera dicho lo mismo y me hubiese ido. Güey, muchacho. No, yo soy el joven rico y fácilmente yo me hubiera ido. Claro. Entonces sí, porque es muy fácil nosotros desde aquí criticar al joven rico. Pero lo que me digo, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Claro, entonces... Porque él estaba depositando su moral en lo que él hacía. En lo que él estaba diciendo... él estaba poniendo la fe en lo que él moralmente hacía bien. Que era cumplir... Cuando digo moral, es sobre lo que la sociedad entiende que es bueno. Y la sociedad en ese entonces lo que entendía que es bueno era que los mandamientos, tú seguías los mandamientos. Claro. Entonces por eso Jesús le recalca, mira, tú estás haciendo este mandamiento. Y él le dice, sí, todos esos mandamientos yo los sigo desde joven. Bueno, pues entonces vete más allá. Y cuando él le tiró el más allá, se fue para el más allá, porque más nunca volvió. Su fe no soportó eso. Entonces en el momento que Dios te pida todo lo que tú tienes y tú no estés dispuesto a darlo, ahí el problema. Por eso volvemos a Abraham. Por eso es que hoy a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Porque cuando Dios le dio una cosa que él anhelaba mucho, que era un hijo, y después se lo pidió, él tuvo la confianza de querer matarlo. El cuchillo estaba ahí en el cuello. De querer matarlo. Y después, y cuando se ve cuando ya él está dispuesto a matarlo, dice que hubo un corderito que vino y se reemplazó a Isaac, que le iban a matar. Luego de que, y ahora el cordero. Ese cordero representa a Jesús. Que Jesús no tenía culpa de todo, que debía ser Isaac el que sea sacrificado. Sin embargo, ese corderito representa a Jesús en tipología de Cristo. Y realmente la fe en Jesús es lo único que nos puede llevar a ser moralmente correcto. Y moralmente y espiritualmente correcto. Claro. Y fíjate que yo entiendo que Abraham decía, bueno, ¿y cómo que el Señor me está diciendo que el hijo de la promesa, que lo sacrifique? Bueno, yo conozco a Dios. Dios me dio una promesa. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Lo va a revivir mismo. Yo no sé si lo va a revivir. Una yo no fe sé. loca que tenía. Una fe de que, bueno, si Dios me está pidiendo esto, es porque Él sabe lo que hace. Yo deposito toda mi... Yo ni siquiera digo para qué, no. Isaac, vámonos. Hay un meme de que Isaac, después que termina, después que terminó todo, mami, tú no me vas a creer. Mami. Isaac cuando llega a la casa, mami. Vamos a ir cerrando, que ya estamos en tiempo. Pero por otro lado, vemos a una persona que creyó, pero no hizo obras. Y fue salva. El que murió crucificado al lado de Jesús. Oh, claro. Porque... hizo la obra más grande, que fue creer. Y a él no le dio tiempo a hacer obra porque estaba ahí crucificado, pero creyó. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero él no hizo ninguna obra. Entonces, ¿por qué es relevante nosotros diferenciar esto? Es que nosotros tenemos que entender que la fe en Jesús es la que salva, no las obras que nosotros podamos hacer. Sí. Aunque la fe produzca obra, pero si tú te encuentras una persona aquí saliendo, ahí muriéndose, tú le dices, tú aceptas al Señor como tu único, tú aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, y él te dice, sí, acepto, él va a ser salvo. Wow. Aunque no tenga ni siquiera un segundo más de vida y no le dé tiempo. Mira, puede ser la persona más mala del mundo, pero si creyó en su...
Pero si creyó en su último momento, pues eso le es contado por justicia. Mientras tú hablabas de eso, me recordó una de las parábolas de Jesús. Wow, la parábola de Jesús son enriquecedora, porque hay una parábola que dice que un hombre estaba buscando trabajadores y le ofreció un denario a cada uno, creo que un denario. Bueno, un precio. Sí. Le ofreció un precio. Y hubieron gente que trabajan. Y vienen después. Vamos a ponértelo en el lenguaje laboral dominicano. Yo tengo 10 años laborando en una empresa. Sí. Tú No, estás por... No, dale, ponme un ejemplo. Pero pon el ejemplo. Ok, tú estás por 10 años. O por un día, ¿verdad? Un día de trabajo. Hoy ¿Tú martes. quieres que te ponga el ejemplo para que tú lo expliques? Dale. Ok, yo tengo 10 años laborando en una empresa con un sueldo. 5 años después entra otra persona laborando en la empresa. Yo escalé, yo hice más que esa persona y entra con el mismo sueldo que yo. Y a mí no me aumentan ni me quitan, me dejan con el mismo sueldo. Y hoy contratan a una persona. Le dan el mismo sueldo. Y le dan el mismo sueldo. No ha hecho nada todavía, pero tiene el mismo sueldo que yo, que tengo 10 años matándome. Ese es el punto. Esa fue la explicación. Y hay gente que ve el evangelio como la cantidad de años que tiene para gloriarse con eso. Como la cantidad de cosas que ha hecho por el... Que yo tengo 20 años en el evangelio, sí, pero tú tienes que perseverar otro año más y otro año más hasta que Cristo venga. Entonces, el que venga hoy y se convirtió hoy, no importa en tus 20 años delante de ese, se puede salvar igual. Claro, porque tú lo que estás buscando, humanamente hablando, de que él llegó y él no ha hecho nada, es que no es por hacer, es por ser. Porque él llegó porque creyó. Claro, y es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros no podemos... O sea, quizá la recompensa, Dios tendrá sus premios allá arriba. Yo no sé cuánto Él le va a dar, qué le va a dar a los de 20 años, si le va a dar un reconocimiento y le va a dar par de selfies con Los Ángeles, no sé. Pero la salvación es igual Él tendrá su criterio. Pero nosotros, nuestros 20 años o sus 10 años, eso no tiene que ser algo donde gloriarse, sino gloriarse para usted mismo y decir, wow, he perseverado 10 años, voy a perseverar más tiempo hasta que me muera y un año más es perseverar. Pero nosotros no podemos molestarnos porque alguien venga y dé fruto. O porque el mismo pago, Dios paga igual y es con la salvación. Y paga igual a aquel que tiene 10 años en el evangelio como aquel que tiene un día. Y es como tú dices, él no tuvo tiempo para hacer obras. Sin embargo, si es cierto, te digo, a partir de ahora estará conmigo en el paraíso. Es decir, que él lo salvó. Entonces, la importancia de esta separación y entender que nuestra obra no produce salvación, sino nuestra fe, es justamente eso. Entender que la obra por sí sola no produce salvación, pero la fe por sí sola sí produce salvación. Amén. Entonces, nada, este es el tema de hoy, bastante enriquecedor, por cierto. Si quieren aportar algo en los comentarios, recuerden que los comentarios están abiertos a cualquier tipo de y aclaración. su Biblia también debe de estar abierta antes de criticar y comentar. Pero tiene que estar abierta y no en el Salmo 91, muchos la abren. Amén. Ni en Juan 3:16. Amén. Y nada, mi gente, muchísimas gracias. De antemano, comente ahí abajo su parte favorita, lo que más le gustó. Si quiere aportar algo acerca de la fe también, ahí están los comentarios. Y vamos a poner un reto de la semana. Dale, que tú eres bueno en los retos, pero yo no sé. El reto de la semana. Hacer un sándwich y dárselo a una persona en la calle. Ay, guay. Bueno, pues dale tú. Wow. Actos de misericordia. No van a ser salvos por eso, ¿ok? No sé. Ay, estos cristianos de ahora. Señores, hay un primer reto que mucha gente no cumplió, que es el de escribir la carta y llevársela a un indigente. Ahora háganlo con el sándwich del Ibe. Pero también, y si no es un indigente, gloria a Dios. Gloria a Dios. El reto de la semana es elegir una parábola bíblica y ver cómo puedes llevarla a tu actualidad. Excelente. Y eso tienes que escribirlo en una historia de Instagram o en un TikTok o en tu perfil. Y etiquetar Café con Leche Fam. Dios le bendiga. Y señores, lo vemos el 12 de julio. 12 de julio. Esperamos verlos allá. Van a ver muchísimas cosas bonitas, chulísimas. Y ya me dieron spoiler de todos los invitados que van a ir. Ya han subido uno, pero son como... Hay unos cuantos. Son varios. Son muchos. Señores, se van a quedar sorprendidos. Santo Domingo, de verdad, Auditorio Dominico Americano. Boletas. ¿Son cuántas personas es?
300 personas. 300 personas, señores, miren. Heaventicket.com, no esperes el último rápido, momento. que si eso se cierra, Dios mediante así va a ser, ya no hay segunda función. No hay segunda función. En Santo Domingo no. No. Amén. Bye. Bye.